Buenos días a todos. Soy Víctor Jiménez, voy a ser vuestro ponente para la charla de hoy, optimización del rendimiento con MySQL. Si alguien se ha equivocado, que se vaya ahora, que luego queda mal. Yo trabajo en Warp Network, que es una empresa de Asolid, que es de Tesla, ¿right? Y nos dedicamos a varias cosas. Desarrollamos con software libre, para móviles, desarrollos a medida, y una de las cosas de las que hacemos es formación y consultoría de MySQL. Somos partners de MySQL desde 2006 y en esta charla voy a contaros un poco de esa experiencia que hemos cogido en todos estos años trabajando con MySQL de optimización del rendimiento. Voy a haceros una pequeña introducción de por qué es tan importante optimizar, voy a daros un poco de teoría y luego iremos viendo cosillas. He intentado hacer que la charla sean 30-40 minutos para luego tener un rato de que propongáis vuestras dudas, lo que haga falta, que luego no quedará, lo que suele pasar. ¿Por qué optimizar? De la pregunta tonta. Resulta que nosotros empezamos a programar. Normalmente, cuando programamos algo, ¿cuántos usuarios tenemos? Nosotros. Y todo funciona genial. Resulta que al cabo del tiempo, nuestra página web o nuestro lo que sea, se lo empieza a usar gente y tiene éxito algunas veces y se nos convierte en la gallina de los huevos de oro. ¿Vale? Cuanto más éxito tenga y cuanto más de repente podemos llegar a detectar problemas de rendimiento y el servidor se nos puede colgar. ¿Vale? Es lo que se llama morir de éxito. Para no morir de éxito, tenemos que optimizar la aplicación, lo primero. Una vez que está optimizada la aplicación, pasamos a la base de datos, que es lo que vamos a ver ahora, y luego iremos a escalar, a tener más máquinas. Cuando ya no podamos sacar más rendimiento con lo que tenemos, iremos a tener más máquinas. La optimización es hacer más con lo que ya tenemos. Tengo un servidor, intento que saque más consultas por segundo, ¿vale? Aumentar el número de consultas por segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reduciendo el tiempo de ejecución, ¿vale? Podríamos reducir el tiempo de ejecución o hacer que se puedan ejecutar más a la vez. Esto sería más para escalar. Aumentar consultas por segundo. ¿Por qué es tan importante el tiempo? Pongamos que yo tengo una consulta que tarda 2 segundos y medio en ejecutarse. Si la ejecuto sola, normalmente 2 segundos y medio, no hay nadie que le moleste, alguna vez puede que tarde un poco más, pero 2 segundos y medio. Pero no es lo normal es que la ejecute en paralelo con varias consultas y cuantas más cosas en paralelo haya, más va a tardar. Llega un momento en el que tenemos una concurrencia de, en este caso, 5 consultas a la vez. Hemos pasado de 2 segundos y medio a 5 segundos. Esto crece exponencialmente. Cuanto más tiempo, cuantas más cosas se me van a acumular. Si yo reduzco el tiempo de ejecución bastante, lo suficiente, no tengo concurrencia. ¿Vale? He vuelto al primer caso. Y este es nuestro objetivo, porque en este caso tengo concurrencia 1 y tengo mucho espacio libre para muchos recursos, para ejecutar muchas consultas. ¿Vale? Entonces, reducir el tiempo de la consulta aumenta exponencialmente el rendimiento de nuestro servidor. Y a eso nos vamos a centrar hoy. Más información tenéis en mi SlideShare Capitán Golo. Hay una presentación, Nómadas de éxito, que habla de esto que vamos a hablar hoy y un poquito de escalabilidad. Tenéis más información ahí. Antes de daros trucos de cómo optimizar MySQL, os voy a hablar de cómo está construido por debajo, un par de cosas por debajo para luego saber de qué estamos hablando. ¿Vale? MySQL tiene una arquitectura cliente-servidor. ¿Vale? Tengo un servidor con un binario MySQLD y tengo clientes, como pueden ser la aplicación, MySQL, los Workbench, que se conectan a él a través de un protocolo, a través de la red, de muchas maneras. ¿Vale? También tenemos un tercer grupo de programas, que son los programas ninjas, que se conectan directamente a los datos. Luego veremos algún ejemplo, pero son el menor. Normalmente siempre conectamos a través de un protocolo. En disco, MySQL guarda nuestros datos. Va a guardar nuestras tablas. Por cada tabla vamos a tener un archivo FRM que describe la tabla.
Y luego también vamos a guardar logs, donde voy a poder sacar información, y archivos de estado, pues como el número de proceso de MySQL. Eso es lo que MySQL usa de disco. En memoria, ¿qué es lo que tenemos? Caches, serie de hilos, tablas en memorias, tablas temporales, buffers para cada conexión. Es curioso el uso de memoria, porque tenemos partes que son globales del servidor, como la caché de consultas, que luego veremos, y luego tenemos las de sesión, que suelen ser foco de muchos problemas, que son espacios de memoria que se reservan por cada conexión. ¿Vale? Por ejemplo, cada vez que yo ordeno, cada vez que pongo un order by, se reserva un buffer para ordenar. Cada vez que yo hago un join, se reserva un buffer para hacer el join. ¿Vale? Lo que suele pasar es que la gente quiere optimizar rendimiento y pongo 20 megas de buffer de ordenación. ¿No? ¿Qué pasa cuando tengo 100 conexiones con esos 20 megas? ¿Cuánta memoria tengo ocupada? Calculo rápido. 2 gigas. 2 gigas. 2 gigas de memoria a las 100 conexiones. Un servidor puede tener 200 fácilmente. ¿Qué suele pasar? Que al principio el servidor va rapidísimo. Pero al cabo de 2 horas, cuando se empiezan a conectar los clientes, aquí empieza y se cuelga. Entonces, no hay que pasarse al configurar estas cosas. Luego también me gustaría enseñaros el gráfico, más o menos las partes que forman MySQL. MySQL tiene unas librerías que lo hacen multiplataforma para que funcione en Linux, Mac, Windows, casi todos los sitios que puedas imaginar, casi cualquier sistema. Tiene un ápice para hacer las conexiones. Cuando llega una conexión y se ejecuta una consulta, un intérprete mira qué es lo que queremos hacer. Quiero seleccionar estos datos, quiero actualizar esta tabla. Luego, un optimizador decide cómo se va a hacer eso. Si yo quiero hacer un select de 3 tablas, empezaré por esta tabla seleccionando este índice, continuaré por esta otra tabla, así, ¿no? Cuando ya sabe cómo hacerlo, va a hacerlo el ejecutador. En MySQL tenemos algo curioso, que es que los datos los guardan distintos motores de distintas formas. El ejecutador hablará con el motor y ese sacará los datos del disco de donde los tenga. ¿Vale? Y lo que queréis con estos 3 pasos, ¿vale? Con el optimizador. He hablado de motores de almacenamiento. Vamos a empezar de aquí y vamos a ver qué es esto de los motores de almacenamiento. Me imagino que sonará MyISAM y InnoDB. Yo puedo tener varias formas de guardar los datos. MyISAM era el motor de almacenamiento por defecto en MySQL 5.0, InnoDB en 5.5 lo cambiaron. InnoDB estaba desarrollado por Oracle, compró Oracle en MySQL y frenaron bastante el desarrollo de MyISAM. InnoDB sí que le metieron mucha caña y lo pusieron por defecto. Muchas más funcionalidades como veremos ahora. Que sepáis que existen otros, uno para guardar en memoria, otro para guardar los datos comprimidos, otro que es como el DevNull, que no guarda nada, el SV, que no son más anecdóticos que tal. Luego también tenemos otros de terceros, aquí también tenemos el de IBM y B2. Podemos guardar los datos de distintas formas y cada uno tiene sus peculiaridades. Vamos a hablar de MyISAM, que seguramente será el que más conocéis. Así, cosas que os suenen. ¿Qué me podéis decir de MyISAM? No transaccional. ¿Mm? No transaccional. No es transaccional. Tiene full text. Tiene full text. ¿Qué es full text? Para hacer búsquedas de texto. Búsquedas de texto. ¿Una cosilla más? Que no funciona a través de la red o no se debería usar. ¿Más? Qué rápido. Es rápido. Se supone. Si se configura bien. Vamos. ¿Alguna? ¿Cómo guarda los datos MyISAM? Aparte del FRM que ya hemos hablado que siempre va a estar ahí, guarda un archivo MyD y un MyI. El MyD con DD De 2. datos. Y la I de índices. Muy bien. Entonces, son archivos de texto tal cual. En uno va a guardar datos, en otro índices. Yo hago un insert y se guardan en estos dos archivos tal cual.
¿Qué pasa si se apaga el servidor mientras estoy haciendo el insert? ¿Estás haciendo el qué? Mientras estoy haciendo un insert, está escribiendo este archivo, se apaga el servidor, se ha quedado la escritura a medias. Queda con el operador. Problemas. Por eso, por ejemplo, en red no se recomienda porque la red es muy propensa a fallos de este tipo. ¿Vale? Esto nos lleva a otras cosas. No soporta transacciones porque es tan sencillo que no tiene un sistema para soportarlos. Directamente escribe un dato a disco y no puede deshacer esa escritura. ¿Vale? Como escribe un archivo, tiene que escribir una cosa detrás de otra, con lo cual bloquea el archivo entero, bloquea la tabla entera cada vez que inserta algo. Cosas buenas que tiene, pues, por ejemplo, hacer un backup es tan sencillo como copiar esos archivos y algo de clonar una tabla es tan sencillo como copiar y pegar y ya tengo otra tabla con el mismo nombre, con los mismos datos. Y estos archivos que yo me lleve, pues los puedo sacar de un Linux a un Windows, a un Spark, a un OpenSolaris, lo que sea, es portable entre arquitecturas. También hemos comentado cosas como el full text para hacer búsquedas de texto y los índices que están comprimidos son bastante más óptimos que el MongoDB. ¿Cuándo quiero usar MyISAM? Pues para cosas sencillas, solo lectura, poca concurrencia, básicamente. ¿Cuándo no usarlo? Pues cuando yo necesito algo fiable a prueba de caídas, que si se cae se tenga que recuperar rápido. ¿Vale? Hablando de bloqueos, os he hablado que MyISAM bloqueaba la tabla entera. Os voy a comentar un caso que me tuvo bastante preocupado, porque estuve bastante tiempo intentando ver qué es lo que pasaba. El caso es que después de mirar en logs y cosas de estas, descubrimos los síntomas era que de repente en una aplicación de un cliente había 100, 200 conexiones cuando de normal había 10. De repente había picos de conexiones. Y todas las conexiones estaban bloqueadas con consultas bloqueadas. ¿Qué es lo que está bloqueando estas consultas? Porque se estaba ejecutando un select. Lo normal con un select es que deje a otros ejecutar un select. Es un bloqueo compartido. Varias consultas pueden leer de la misma tabla a la vez, sin bloqueo. El problema venía cuando un insert se metía a la cola de bloqueo, porque un insert necesita un bloqueo exclusivo de escritura. Solo él puede acceder a la tabla. Entonces, obtenía ese bloqueo. ¿Qué pasaba con los demás selects? Se unían a la cola esperando a que el insert soltara ese bloqueo. Estaba por delante dentro de la cola de prioridad. Con lo cual, todos los selects que venían después, los 100 y pico selects, se quedaban bloqueados esperando al insert, que estaba esperando al select. Hasta que no terminaba el primer select, que tardaba muchísimo, varios segundos, no se desbloqueaba el insert, y hasta que no se desbloqueaba el insert, no se desbloqueaban los otros selects. ¿Qué es lo que hicimos? Pues optimizar la primera consulta, como ya os he dicho, y después de optimizarla, se quedó en algo como esto. ¿Vale? Un funcionamiento normal, con pocas consultas. Se ejecuta la consulta, el insert se puede ejecutar y las demás consultas se pueden ejecutar normal. Por eso es tan importante reducir el tipo de consultas, reducimos bloqueos. Hay otras técnicas que se pueden utilizar si no podemos optimizar la consulta, como jugar con intersecciones concurrentes, os lo dejo ahí para que lo investiguéis, o alterar la prioridad de las consultas, ¿vale? Para que unas se ejecuten antes que otras, si sabemos que tardan mucho. Otra cosa de MyISAM bastante interesante es la caché. Caché en memoria. Todo lo que podamos tener en memoria es mucho más rápido que en disco. Tenemos una caché de claves que se configura con buffer size. Si nosotros conseguimos que todas las claves quepan en memoria, va a ir rápido. Vale. Os dejo ahí unas variables con las que podéis monitorizar el uso que se está haciendo de esa caché de consultas. Reals, cuántas claves se han leído, por cuántas han solicitado, así se saca el rendimiento de esa caché de consultas. Vale. Antes de pasar a MongoDB, te quería hacer una búsqueda, se haya pasar. Nosotros usamos Sphinx para indexar
Y muchas veces nos pasaba que tomaba los datos de cachembe de los datos y reindexaba la cachembe de los datos. No deberíamos tener problemas. No deberíamos, pero lo he visto O sea, muchas veces. Por eso te digo, si te pasó a vos. Igual era alguna caché interna de la aplicación. No, Sphinx es un. No sé O sea, es el cómo motor. funciona. Sphinx agarra los datos. Perdón, pero toma los datos y me ha pasado muchas veces que. De hecho, no soy de México también, pero. Y nos ha pasado eso, que toma los datos de caché. Tuvimos que hacer reset de caché para que tomara los datos de las tablas. En MySQL, lo que es propio MySQL, sin alteraciones y sin nada, todas las cachés se vacían en cuanto se modifican datos. Claro, sí, en teoría. ¿Verdad? Sí. Igual con otras cosas sí que puede pasar. Pero no, pero eso tenemos nada, a no ser que sea un bug concreto de una versión en concreto. Ya, por eso preguntaba si Suele pasar de vez en cuando. Bueno. Y no debe. ¿Vais bien? Muchas cosas así de golpe. Con calma. Ahora la segunda parte es un poco más participativa. Y no debe. Que es, como he dicho, lo que tenemos ahora por defecto. Características de InnoDB. ¿Quién me sabe decir? Soporte de transacciones. Soporta transacciones. Mayor diferencia con MyISAM. ¿Más? No soporta full text. No soporta full text. Va, seguimos comentando las cosas de MyISAM al revés. la forma de almacenamiento de datos es distinta. Almacenamiento diferente. Vamos a verlo. El almacenamiento es diferente, luego lo veremos en detalle para soportar las transacciones. ¿Vale? Tengo mi FRM de la tabla y luego voy a tener un archivo IBData o varios en los que voy a guardar todos los datos de todas las tablas. Además es un archivo que solo crece y no decrece. ¿Vale? Como esto es poco mantenible, o a veces óptimo, está la opción InnoDB File per Tablet, que lo que hace es, bueno, mantenemos esto para meter metadatos de la base de datos, tablespace, pero por cada tabla hacemos un tablespace de una terminación .idb. También es un tablespace que solo crece pero no decrece, pero si yo borro la tabla, esto desaparece. Un poco más manejable y el rendimiento es suficientemente igual como para poder usar. Más cosas de InnoDB. Tenemos transacciones full ACID, tenemos bloqueos a nivel de fila, ya no bloqueamos la tabla entera, podemos modificar una fila y otra consulta que modifique otra fila, y los bloqueos se hacen en la clave primaria. ¿Vale? Otra cosa buena es que automáticamente me va a cachear tanto índices como datos. Ahora veremos cómo funciona esa caché. Pasamos antes por las transacciones. Las transacciones, imagino que todos sabéis cómo funcionan, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, tengo a un voluntario aquí. ¿Cuál es su nombre, señor? Alberto. Alberto. Buenos días, Alberto. Soy su banco. Yo tengo en mi cartera su dinero. En este momento 50 euros. Mal, muy mal. Entonces, usted me va a pedir dinero. Pídame dinero. Quiero 50 euros. Cojo, miro si tiene 50 euros, los tiene. Y se los doy. Regálelos. No. Vale, así es como funciona. Miro si tiene el dinero y se lo doy. Por aquí tenemos a otra persona. ¿Tu nombre es? Emanuel. Emanuel. Él va a ser el sitio de entradas donde has comprado las entradas para irte al cine esta tarde. Vale. Entonces, a la vez que tú me pides los 50 euros, él me va a pedir 20 de las entradas. Pídeme los 50. Dame 50 euros. Tienes 50 euros. Ahora tú. ¿Son 50 o 20? No, 20. 20. Dame 20. 20. Tienes 20 euros. ¿Qué hago? Yo sé que tengo 50 para él y tengo 20 para él, ¿no? Tengo 50 aquí. Todavía no le he dado los 50, todavía no le he dado los 20. Lo que tengo que hacer es decirle, espera. Le doy los 50. Yo, no tengo. No te vas al final. ¿Vale? Es espera. Si nosotros queremos seguridad en nuestros datos, tenemos ese espera, que es problemático.
porque esos son bloqueos, y los bloqueos que hacen con el rendimiento, pues cuando todo el mundo decía, no, disminuye, lo empeora. Lo empeora. Como no siempre queremos estos bloqueos y toda consulta en MySQL es una transacción en sí misma, tengo que tener alguna forma de reducir, que son los niveles de aislamiento. ¿Vale? Entonces, jugando con ellos, puedo aumentar la concurrencia reduciendo el aislamiento. Puedo tener problemas de que me pidan dos cosas a la vez y le dé dinero a los dos y genere dinero de la nada, pero a veces no lo necesito. ¿Vale? Más. Todo esto de transacciones necesita un sistema por debajo para hacerlo funcionar, poder deshacer las transacciones, etc. En vez de escribir a disco directamente, InnoDB tiene dos estructuras en memoria, que son el buffer pool y el log buffer, que tiene los archivos en disco, que son el table space y los archivos de log. Funciona de la siguiente forma. Cada vez que yo hago un insert, update, etc., cada vez que yo hago una transacción, se vuelca en eso. Y en momentos puntuales, se vuelca al disco. Varios cambios de golpe. Y no se escribe el dato tal cual, sino que se escribe un diferencial solo con los cambios que ha habido. De manera que si el servidor se corta en ese momento, lo único que se pierde es el diferencial de los cambios de ese momento, pero todos los demás cambios están ahí. ¿Vale? Lo va guardando en varias estructuras internas. Si nosotros apagamos mal el servidor y lo volvemos a arrancar, InnoDB tiene en disco esa información y puede regenerar los datos. Esto, como también tengo un diferencial, puedo deshacer ese diferencial en cualquier momento. Y así es como se implementan las transacciones en InnoDB. Si llamo un select, se lee de aquí, antes que en disco. ¿Vale? Si el buffer pool no lo tiene, lo lee de disco. Con lo cual lo que tenemos también es una caché gigante en memoria que automáticamente cachea todo, sin que yo tenga que hacer nada. Entonces, ¿puedo mejorar el rendimiento? ¿Cómo? Con estas cosas que os dejo aquí, pero que os comento también aquí. Alterando el tiempo en el que ocurren estas cosas, alterando el tamaño para que escriba disco menos frecuentemente y aumentando el buffer pool. Lo normal en un servidor dedicado exclusivamente a MySQL es dedicar el 80% de la memoria al buffer pool. ¿Vale? Si yo tengo 3 gigas de datos en mi disco duro de base de datos y tengo 16 gigas de memoria, pongo un buffer pool de 5 gigas y tengo mi tabla metida en memoria. En ese momento InnoDB es más rápido que MyISAM y que cualquier otra cosa. Si todos mis datos los puedo subir a memoria metidos en el buffer pool. ¿Vale? Estas son las variables de configuración. Más curiosidades de InnoDB. Los índices. La clave primaria es una estructura, un índice, que tiene el índice ordenado apuntando a los datos. Los demás índices, en vez de apuntar a los datos, apuntan a la clave primaria. Con lo cual hay que tener cuidado al elegir la clave primaria, porque cada índice va a estar compuesto por el índice y la clave primaria. Todos los índices InnoDB es como si juntáramos los dos. Como si pudiéramos hacer primero índice y luego primaria. ¿Vale? Normalmente la clave primaria se suele hacer sobre columnas pequeñas, porque se va a estar duplicando, por decirlo de alguna forma, esa clave. Si yo lo pongo sobre ID, pues es clave. Y por ejemplo, imaginemos que creamos un índice sobre un campo nombre, pues en InnoDB ese índice sobre el campo nombre sería lo mismo que hacer un índice sobre nombre e ID. Pues eso. Tenemos ahí esa redirección. Cuidado al elegir los índices en InnoDB. ¿Vale? Algunas cosas más, como cargar los datos ordenados para que carguen más rápido y las claves pequeñas. Con ShowEngine y InnoDB Status podemos obtener información de diagnóstico de cuánto se está usando el buffer pool,
cuánto éxito tiene, etc. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la teoría de cómo funciona por debajo MySQL. Muchas cosas nuevas, algunos truquillos que han ido saliendo, ¿vale? Sobre todo de configuración de servidor. Ahora vamos a pasar a una parte más experimental de optimización de consultas. Voy a poner consultas aquí y cosas aquí. Si vosotros tenéis MySQL instalado y os habéis cargado las bases de datos que venían en ese zip, podéis seguir los ejemplos tecleando en el ordenador. Vale. Vamos a ver cosas para optimizar consultas. Lo primero, la caché de consultas. Una caché a nivel de MySQL bastante sencilla. Yo tengo MySQL con el stack que os he comentado antes. Parseador, optimizador, ejecutador, tablas. Yo ejecuto una consulta, pasa todo el stack, coge los datos, los formatea y me los devuelve. Todo un procesamiento enorme. Si nosotros tenemos activada la caché de consultas, a la vez que se hace esto transparentemente, pues se guarda el mismo select con el texto tal cual y el resultado. ¿Vale? Con lo cual yo sé que ese select devuelve ese resultado. Si yo lo vuelvo a ejecutar, directamente lo va a sacar de la caché de consultas. Vale. Y lo que hablábamos antes, de la integridad de los datos. Si yo actualizo los datos por debajo, pues si yo modifico la tabla X, todos los datos de la tabla X se borran. Vale. Y volvemos a empezar. La caché de consultas para tablas en las que se modifican muchas veces los datos no es muy óptima. Pero para una página web en la que, por ejemplo, tenemos el nombre de usuario arriba y cada vez que recargamos la página se lee el nombre de usuario arriba y se hace una consulta para sacar el nombre de usuario, se está repitiendo la misma consulta varias veces, ¿no? O un blog que tiene los 3 artículos principales y siempre se está haciendo la consulta de los 3 artículos principales, ¿no? Se están repitiendo esas consultas siempre. Lo normal es que con la caché de consultas tengamos un 70% de éxito solo por activarla en una página web normal. ¿Vale? Está bastante bien. La configuramos con la variable query cache size, con query cache type decimos que está activada o desactivada también, y con set global query cache size, como se le da el tamaño, sabemos cuánto se está usando con su global status de query cache. Yo os dejaré para que tenéis ahí el uso. Su global status query cache hits, los aciertos, y con select son los selects que se llegan a ejecutar. Pues los aciertos que no se han ejecutado más los que se han ejecutado, esa fórmula nos ha dicho. ¿Vale? Eso es la caché de consultas. Sencillo. Vamos a algo más de toquetear en línea de comandos. MySQL Slack. Ya he optimizado el servidor, he optimizado las cachés, he optimizado todo y ya no saco más rendimiento. Voy a nivel de consulta. Yo cojo una consulta y creo que creando un índice puedo optimizarla. ¿Cómo sé si la estoy optimizando o no? Tengo que hacer algún tipo de prueba, algún benchmark que me diga cuánto de mejoría tengo. Básico, es MySQL Slack, es muy básico y nos sirve para empezar. Utiliza así, MySQL Slack, las opciones que van a I, iteraciones, C, concurrencia y Q, consulta. Ya está. Lo que va a hacer MySQL Slack, si lo vemos aquí, ejecutar 10 veces en 2 hilos separados en el esquema test el script test.sql. Eso es que yo me creo un archivo test.sql con consultas de ejemplo, ejecuto esto y me dice la media de ejecución es de 51,776 segundos. Yo cojo otro test SQL con otra consulta diferente y lo pruebo a ver y comparo los dos resultados a ver cuánto he ganado. ¿Vale? Esto nos sirve para hacer pruebas. Para hacer una buena prueba de test, los datos que sean similares a los de producción, porque si no, no hacemos nada. ¿Vale?
pues, más o menos variados, que sean suficientes datos. No puedo hacer pruebas sobre 10 megas de datos porque apenas son datos. Tengo que hacer pues, con 100 megas, con 1 giga de datos, que ahí ya pongo en estrés al servidor. Consultas similares a las de producción, ¿vale? Las mismas del programa que yo tengo ejecutándose, ¿vale? Hemos visto que se puede ejecutar varias veces con varios hilos. Tengo que ejecutar varias veces. Si lo ejecuto una vez, no cuenta, porque entre que carga en cachés, etcétera, es un dato falso. Para ejecutarlo 10, 20 veces para hacer una media. ¿Vale? Puede que se lance un proceso en un momento y una consulta vaya más lenta. Y usar claves desordenadas. Si yo, por ejemplo, me pongo select name from city, seleccioname el nombre de la ciudad, donde el ID sea 1, donde el ID sea 2, donde el ID sea 3, donde el ID sea 4. Tal como funcionan los sistemas operativos, van a cargar el índice en memoria y va a estar todo ordenado. Por lo cual va a ser un dato falso. Normalmente se seleccionan las cosas en desorden. También cuando hagamos un archivo de pruebas, lo haremos que los índices estén desordenados. El servidor MySQL que utilicemos, que sea exclusivo para el test, porque si no, va a haber otros procesos por detrás que van a ensuciar los resultados y luego veremos cómo leer los resultados, que hay que leerlos. Para preparar los datos, algunos trucos. ¿Alguien me dice qué hace ese script? Ahí, una tabla clon. Una tabla clon, he copiado la tabla city, otra persona. ¿Qué es lo que hago en esa tabla city huge? En teoría pones anular el ID. Alguno más, de por ahí al fondo. Exacto. Cojo los datos de esta tabla y los inserto en la misma tabla. ¿Cuántos datos tengo? El doble. Cojo los mismos datos y los vuelvo a insertar. ¿Cuántos tengo? 4 veces más que al principio. Ejecuto eso varias veces y con unos datos reales puedo acabar teniendo una tabla del tamaño que yo quiera. Megas, gigas, lo que yo quiera. Y así podemos tener datos suficientes para hacer pruebas. Un ejemplo. Luego, necesito sacar consultas que sean problemáticas. ¿De dónde las puedo sacar? De los logs. Tenemos el log general, que ahí se guardan todas las consultas que se ejecutan, o el log de consultas lentas, que ahí se guardan las que tardan más de 1 segundo, 2 segundos, lo que yo le diga. Ahí puedo identificar consultas problemáticas que merezca la pena optimizar. Una vez que he detectado una consulta, o si yo quiero inventarme una consulta, hay un pequeño truco para hacer un archivo de test directamente de esto, que es esto. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a trabajar con City, la tabla City, ¿vale? Entonces voy a ir a MySQL, SQL menos su root. Vale. Los que habéis empezado desde cero, pues create database Word, os he descargado el archivo. Aquí. Aquí lo tengo. Le pasemos el archivo SQL de Word y nos queda la base de datos Word, ¿vale? Pues venían los ejercicios que hemos visto antes. Si yo hago este select, seleccióname, concatenando. Eso es una cadena, ¿no? Empieza con una comilla. Select from city where igual a
Vale. Eso es una consulta SQL, ¿no? Quiero que me concatenes esto con el código ¿vale? Eso es lo que voy a seleccionar. Vamos a ver qué sale. ¿Qué ha salido? Consultas. Hemos generado consultas SQL a partir de consultas SQL, ¿vale? Esto es un ejemplo sencillo, podemos hacerlo todo lo complicado que nosotros queramos. Y todo lo demás que había en la presentación, ¿vale? Todo ese barullo que hay es para hacerlo desde línea de comandos y nos quede algo como esto. El ratón ahí delante. Desde línea de comandos, ejecuto MySQL, Word, -n para que no ponga encabezado, -bat para que cambie el formato en el que va a mostrar las cosas y -e para decirle que ejecute la siguiente consulta. La consulta ejecutar, perdón, la consulta ejecutar es la que hemos escrito antes y nos lo saca en este formato. Solo tenemos que redireccionar esto a un archivo y si editamos, si vemos ese archivo, lo que tenemos es un archivo .sql con todas las consultas, ¿vale? Un pequeño truco para sacar datos. Bueno. Añadir a lo de que el servidor MySQL tiene que ser dedicado, el que tenemos que desactivar la caché de consultas, porque si no salen los datos falseados, y las cachés las deberíamos limpiar antes, por si acaso. A la hora de leer los resultados, tenemos que tener cuidado. La marca que suelo tener yo es que un 10% de diferencia entre dos tests, por ejemplo, pues crear con un índice y con otro índice. Una diferencia del 10% no es representativa, no merece la pena cambiar eso, porque hoy puede ser así, pero mañana puede ser de otra manera. Buscar. Los rendimientos que he visto normalmente que merecía la pena era de 10 o 100 veces más rápido de hacerlo de una manera de otra. ¿Vale? Otra curiosidad a la hora de hacer las pruebas, estos son datos reales de unas pruebas que hice. Tenía 3 tests. Una selección, otra selección y 400 inserts. Tardaban eso. 0,11, 45 y 15 segundos. Si yo cogía esos 3 archivos de test, esos 3 SQLs generados, y los intermezclaba y generaba uno con todos mezclados, tardaba 153 segundos en hacer los test. ¿Alguien ve alguna cosa rara? Inicial. Si yo los ejecuto uno detrás de otro, son 45 más 15, 60 segundos más o menos. Si yo los mezclo, los selects y los inserts, 153 segundos, 3 veces más de lo que debería tardar. Entonces, no toméis estos tiempos de ejecución como absolutos de, oh, mira, esta consulta tarda 2 segundos en ejecutarse. Mirar el valor relativo de lo que ganas de una a otra, ¿vale? Porque en el servidor real se va a ejecutar con selects y con inserts mezclados y va a tardar mucho más de lo que estos benchmarks me están sacando, ¿vale? Bueno. Más. Yo tengo consultas. Yo tengo una consulta que me vale. ¿Cómo puedo saber hacer que esa consulta sea más rápida? ¿Qué inspiración divina tengo que tener para que esa consulta vaya más rápido? ¿Cómo puedo saber qué está haciendo MySQL para saber qué tocar y hacerlo más rápido? Tenemos el comando explain que nos da los datos del optimizador. Si yo cojo mi select y le pongo explain delante, el barra C del final es para que salga en este formato,
lo que me da es información como que se está ejecutando sobre la tabla City, que está escaneando la tabla entera, que no está usando índices y que se está leyendo 4079 filas. Es la información que me da. Tabla, claves, filas que se están leyendo, ¿vale? E información extra. Vamos a irlo viendo con ejemplos. Este, por ejemplo, me saca los IDs de las ciudades cuya población sea mayor que 10 millones de personas. Si yo cambio la tabla City y le añado un índice de población, ¿vale? Os fijáis que es donde estoy haciendo web, el Explain cambia un poco. Pasa a tener los índices, de los dos índices usa uno, y hemos pasado de 4079 filas a 238. ¿Vale? Si vemos si crear un índice mejora o no mejora el rendimiento. Antes de ejecutar el test, primero hago esto y cuando esto funciona, hago el test para ver cuánto de verdad es. Vale. Ahí vemos, from fitting, las condiciones, pues según las condiciones que metamos, pues hago un índice en otro, la longitud y cuántas filas. Extra using where, porque tenemos un where que tiene que evaluar. Simplemente es información extra. Cosas que me puedo dar cuenta con esto. Pues por ejemplo, el caso ese de atrás. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay esa aventura. Alguno de los que estáis aquí se lo he enseñado en clase. El primer caso, ¿cuántas columnas selecciono? Obligas a decir que la zona en español se consigue toda la tabla. Columnas. 7. Todas. Sácame todas las columnas. Tengo que ir al disco, a ver, sacarlo todo, enviarlo a través de la red. Si son gigas de datos, pues gigas de datos que te tengo que enviar a través de la red. Segundo caso, ¿cuántas columnas tengo que seleccionar? ID. Una. Y además, ID es la clave primaria. ¿Vale? Este es un ejemplo un poco de chorras, un poco forzado, pero veis que estoy seleccionando algo directamente del índice. He pasado de tener que escanear toda la tabla entera y sacarla toda de disco a seleccionar solo una columna que además la lee de memoria porque es el índice. No tiene ni que leer el disco. ¿Vale? Ese using index es que leo el índice. Como norma general, seleccionamos solo las consultas que nos interesen. ¿Vale? Que no nos lleve a engaño. Porque esto es lo que se suele aconsejar. ¿Vale? De using index, pero me pasó este caso curioso con la función count, las funciones de agregación. ¿Vale? El primer lado, count ID. El segundo caso, count asterisco. Este es count ID, una prueba, 5 repeticiones, concurrencia 1, concurrencia 2, concurrencia 4, concurrencia 8. Es un test de verdad, ejecutando esas consultas. Bueno, la consulta del cliente, esta es la versión simplificada. En el primer caso, es 10 veces más lento, más o menos. Entonces, el incremento de rendimiento del que os estaba hablando antes. El primer caso está seleccionando la cuenta de las filas que tengan o sea, las ciudades que son de España. Pero al poner el ID ahí, le estamos diciendo que tengan el ID diferente de null. Con lo cual, él va a seleccionar todas las filas y cuando las tenga va a ir una por una contando. ¿Tienes el ID diferente de null? No, pues te cuento. Sí, te cuento. ¿Qué pasa? Que ID es la clave primaria, siempre va a ser diferente de null. Con lo cual, tontería y fastidiar a MySQL. Count asterisco simplemente te cuenta las filas. Lo cual es mucho más rápido porque no tiene que hacer esa observación de si la columna que metemos entre paréntesis es nulo o no. Daría simple 1. ¿No? Ah, no, count 1 true. Vale.
Sí. pero creo que funciona Sería, más rápido. cuéntame cierto, ¿no? No sabía. Con asterisco sería lo que entiende el optimizador. Pues no, nos dejaría En un par de tranquilos. pruebas me funciona más rápido asterisco, porque está optimizado MySQL para andar con asterisco. Exacto. Vamos a ver, este es otro caso, ¿vale? Seleccióname el nombre de ciudad y país de España, ¿vale? O sea, todas las ciudades de España, básicamente. Tengo que unirlas por la columna code y country code, ¿vale? En este caso estoy con un join, con lo cual me saca dos columnas y el orden es pues, el que me pone, ¿vale? Primero va a hacer esto y después va a hacer esto. Primero va a ir a City, la va a escanear entera y por cada una de estas 4079 filas va a ir a Country y va a buscar la equivalencia, ¿no? Un Country con ese código. Tenemos la clave primaria, va a sacar solo una. ¿Cuántas consultas va a hacer? Esto por esto, que son muchas. ¿Vale? ¿Qué sería lo ideal en esa consulta? Un poco espeso. Hacerla al revés. Ve a Country Code, sácame el país cuyo nombre sea España, una consulta, y luego por ese country code, veme a City y seleccioname todas las ciudades con ese country code. Dos consultas. ¿Vale? Vale. Si en vez de Spain cogemos la columna, por ejemplo, code, pues ya vemos que lo hace al revés y vemos que aquí selecciona primero el país, una consulta y por esa consulta luego ejecuta esta otra. ¿Vale? Con lo cual solo tenemos dos consultas en vez de las 4079 que teníamos. ¿Vale? Pues cada una de estas va a hacer esto. Vale. Si nosotros creamos índices y ahora sí MySQL no se los traga, no los está utilizando en su consulta, no me los pone en el posible case, puedo utilizar el force index o use index para sugerirlo. ¿Vale? Es más fuerte o ignore index para que no lo use. También puedo, en vez de usar un join, usar un stack join, pues le esfuerzo a que el join lo haga en el orden que yo le mando. O puedo utilizar también Analyze Table antes de todo, que lo que hace es actualizar la información estadística que tienen los índices, que es lo que utiliza el optimizador. Y hay que hacerlo periódicamente. Quiero decir, ¿cómo sabe el optimizador que le conviene buscar el countrycode.es? Porque él sabe que hay un índice, que ese índice tiene cierta cardinalidad. Y eso lo tenemos que actualizar nosotros con Analyze. ¿Vale? Bueno. Simplemente comentaros por encima. Me ha tocado coger consultas de 7, 10 joins de 30 líneas y optimizarlas en una base de datos que no conocía de nada. Tenéis aquí en la presentación un cómo hacer paso a paso para optimizar consultas, ¿vale? Que más o menos os podría llegar a servir, es homemade, así que es mejorable, podría servir para cualquier caso. Si yo tengo un explain, o sea, si yo tengo un select, lo primero que hago es formatearlo. Tenéis formateadores online. Si yo no lo tengo formateado, no voy a ver nada. ¿Vale? Formateo. Después, cojo el from y el where y me hago un mini diagrama de entidad-relación con eso. Y pongo ahí las relaciones. Después meto las condiciones del where. Y después meto las cosas que hay en el select. Con lo cual, he plasmado las cosas que se tienen que leer en un gráfico. Una vez que tengo ese gráfico, puedo ver más o menos lo que va a hacer MySQL. Le marco las claves y lo tengo. ¿Vale? Entonces, más o menos así yo puedo intuir qué es lo que va a hacer MySQL. MySQL tiene una clave en code, ¿vale? Pero si MySQL selecciona el país de country,
luego tiene que recorrer todo City, aquí no tiene un índice con tricode, con lo cual va a tener que escanear toda la tabla, que son 4.000 registros, igual a MySQL no le gusta eso. Igual MySQL prefiere recorrer esta tabla, ya que la tiene que recorrer de todas maneras, y por cada ciudad utilizar este índice para sacar el país. Es algo que solo puedo ver si lo he representado gráficamente. Os pongo más o menos en qué consiste un plan y otro. Perdón. Si hago un explain, me dice que efectivamente es lo que está haciendo. Vale. En este caso es al revés. En este caso lo ha ido a country y ha buscado un control. Vale. Un diagrama de gráficos más anecdótico de otra cosa, es seguir optimizando hasta que no se pueda optimizar más y hasta que MySQL haga lo que yo quiero. Y esto se podía optimizar, por ejemplo, añadiendo una clave aquí, y esto lo hemos visto porque hemos visto que faltaba ahí la clave porque teníamos las claves marcadas. ¿Vale? A la hora de crear un índice, el orden en el que yo meta las columnas importa. Intentaré meter primero las columnas de John, luego las del where y las del select también, porque si está en el índice, está en memoria y no tiene que ir al disco. ¿Vale? Vale. Había un par de ejercicios para hacer con la base de datos Enterprise, podéis hacerlo en casa y por Twitter o correo podéis consultar dudas, o por aquí me veréis también. Y estos serán los ejercicios. Quería terminar comentando un par de técnicas un poco más extremas, que serían desnormalizando. Por ejemplo, yo tengo ciudades y países y consulto muchas veces los continentes en los que están las ciudades. Continente es una columna de country, con lo cual tengo que hacer join siempre que quiero saber el continente de una ciudad. Me creo una tabla, la mantengo con triggers o con lo que sea. ¿Vale? Desnormalizo, creo una tabla caché y lo utilizo. Paso de tener consultas de 10-20 segundos a consultas de 0, algo, porque son datos ya precalculados. Pero esto hay que mantenerlo de alguna forma. En MySQL tenemos triggers, luego saco un gráfico de cuánto cuesta mantener eso. Otra forma de optimizar es simplemente actualizar. Si yo paso de MySQL 5.0 a 5.1, esto es un benchmark ejecutado en varias versiones de MySQL, obtengo un 20% de rendimiento. En MySQL 5.5, simplemente por actualizar, tengo otro 20% más de rendimiento. ¿Vale? Simplemente actualizando la versión de MySQL, obtengo eso. Hasta un 1,6 más de rendimiento de la 5.1 a la 5.4. ¿Vale? Es algo sencillo, cogerá cualquiera, seguir unos pasos y que lo haga. ¿Vale? Coste-esfuerzo, problemas que pueden surgir, es bastante rentable. ¿Vale? MySQL también tenemos particionado, os recomiendo una charla de Giuseppe Maxia sobre las particiones y lo que os hablaba antes de los triggers, son código que se ejecuta antes o después de insertar, modificar o borrar algo en una tabla. ¿Vale? Se pueden tener hasta 6 con esa sintaxis. Nos puede servir para tener auditorías, cada vez que se modifica algo, saber cómo, quién, cuándo se ha modificado, cuando se borra algo, guardarlo en otra tabla aparte, etc. Y mantener cachés. En el primer caso tenéis una tabla con un índice, tiempo de ejecución es un índice y un trigger, tiempo de ejecución es solo el trigger, tiempo de ejecución es una tabla de 90 gigas con la que estoy trabajando, en la que los índices podían ser perfectamente 30 gigas y las consultas eran muy específicas, ya lo que hablamos de data warehousing. Directamente pasé de tener índices. Directamente tenía mis propias tablas caché, porque por lo que me costaba mantenerlas, y el espacio que me ocupaban los índices en disco, tenía triggers y utilizaba índices. Vale. Tenemos poquito tiempo para alguna pregunta rápida, si tenéis alguno. Si no, me podéis pillar por banda por ahí. Podéis pillar también al de la charla de OpenStreetMaps que hay por ahí luego, ese también controla bastante. La presentación y los ejemplos, la presentación la tenéis en mi Slicer, que es el que pone al principio, Capitán Golo. Está ya subida, ya está disponible. Y los ejemplos capitangolo.net/mysql.zip.
La mía no tiene que ver con rendimiento, sino que va a ocurrir con MySQL ahora que es de Oracle. Yo ¿Qué opinas? siempre digo una cosa, Oracle ha sido la empresa que más ha apoyado a MySQL. Y me explico, Oracle ha desarrollado siempre InnoDB, que es lo que profesionalmente se ha usado en MySQL. Lo ha desarrollado, desde que lo ha comprado Sun, lo ha desarrollado todavía más y es el ritmo que lleva. En ese sentido estoy tranquilo. Es Oracle y todos sabemos lo que eso es, pero de momento están metiéndole mucha caña. Y las versiones, sacan versiones poco a poco. Si estáis atentos a las versiones, veis que los cambios son muy grandes los que hacen Oracle. ¿Sí? Sí, yo te quería preguntar, cuando los problemas en escritura, cuando el 90% de tus problemas son rendimiento porque necesitas escribir masivamente, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas más básicas que deberías hacer? Bueno, coge una máquina, crea las tablas sin índices, sin nada, y que todas tus aplicaciones escriban solo a esa máquina. Usa MySQL replicación para replicar esa máquina y que todo el mundo lea de la otra, con índices y con todo lo que quieras optimizar. ¿Vale? Entonces, la replicación es un sistema que replica todos los cambios de un servidor a otro y así tienes la velocidad de no tener índices aquí. ¿Vale? Sería lo que yo haría para empezar. Tenemos tiempo para eso. Tenemos un poquito más. En el tema de cloud y de Amazon que está ofreciendo MySQL como servicio, ¿más difícil o más sencillo de tener la calidad de Lo que conozco por la gente que lo ha usado es que al tener los servidores MySQL en un sitio y tu máquina virtual en otro y tener una red por en medio, pierde un poco de rendimiento. Pero y el resto yo no lo he usado. ¿Alguien ha usado MySQL en Amazon? Vamos, si no quieres mantener tú el servidor MySQL, una replicación o algo es algo que tienes que tener un pequeño cuidado y ya tienes que tener 2 máquinas. Es el problema de MySQL, que está orientado a tener varias máquinas. Sí, digamos, eso es lo que se simplifica Amazon es más caro. Exacto. Quizás, pero no sé, luego el tema que viene también de que añade más máquinas y más sencillo, pero luego lo que Sí, también MySQL está pensado eso, para realizar proceso en lo que hemos dicho antes. Tengo una máquina para escribir, una para escribir, otra para leer. De hecho, Google en publicidad, Google AdWords creo que era, usaban MySQL con replicación y lo que tenían era pues, una máquina para escribir, 3 para leer. ¿Vale? Eso multiplicado por 100 o 200, no sé, tenían 300 o 400 máquinas en total. Pues MySQL está pensado eso, no para sacar rendimiento a una máquina muy potente, sino a muchas máquinas pequeñas. Mi consejo sería intentar probar máquinas más pequeñas. De todas formas, siempre probarlo, porque depende un poco de la aplicación. Las cosas. Por aquí dejaremos la página para que no haremos Vale. Vamos a ver. Lo voy a escribir. Ahí tenéis la documentación, capitangolo.net, en capitangolo.net tenéis un enlace a mi SlideShare. Estará por ahí, mira, que no escribiré algún enlace en el blog. Bueno, pues esto. Si queréis más información, que sepáis que tenéis el blog de MySQL, el Planet. En Warp damos formación de MySQL, hay un curso de optimización del rendimiento que está bastante bien, es esto, pero con más ejemplos, más calma. Y bueno, siempre nos tenéis por el Twitter y esas cosas.